Bienvenidos a esta exploración profunda. Hoy nos metemos en un tema que arde, literalmente, con misterio y con mucho significado: las llamas eternas. Tenemos historias de fenómenos naturales que son, bueno, increíbles, y también de monumentos que hemos creado nosotros. La pregunta es, ¿qué nos cuentan estos fuegos que parecen desafiar al tiempo? Es un tema fascinante, la verdad. Para que un fuego arda así, sin fin, necesita, digamos, tres cosas básicas, ¿no? Oxígeno, Ajá, algo para quemar, el combustible, claro. y una fuente de calor constante. Si la naturaleza, o a veces nosotros, provee eso de forma continua, pues ahí surgen estas llamas que llamamos eternas. Vamos a ver algunas maravillas geológicas, cráteres ardientes, montañas que humean por milenios, y también esas otras, las que encendemos a propósito, como símbolos. Símbolos de memoria, de fe, exacto, o de esperanza. Son fuegos que nos conectan, de distintas maneras, con algo más grande. Excelente. Suena muy interesante. Empecemos entonces por la naturaleza. ¿A dónde vamos primero? Podríamos empezar por uno que es visualmente wow, espectacular y muy conocido. El cráter de Gas Darbaza, en Turkmenistán. Ah, el que llaman la puerta al infierno, ¿verdad? Ese mismo. Imagínate, estás en medio del desierto de Karakum, un lugar enorme, y de repente, un agujero gigante, unos 70 metros de diámetro, 20 de profundidad, y de adentro brotan llamas sin parar. De noche dicen que es sobrecogedor. ¿Y cómo se formó? ¿Es algo puramente natural? Pues no exactamente. Es más bien una consecuencia inesperada de lo que hicimos nosotros. ¿Así? Sí, ocurrió en 1971. Había exploraciones de gas soviéticas en la zona. Y parece que el suelo, bajo una plataforma de perforación, cedió, colapsó y se formó el cráter. Vaya. Tóxicos que podían salir, metano y demás, tomaron una decisión bastante drástica: prenderle fuego. Prenderle fuego. Sí, pensaron que el gas se iba a quemar rápido, ¿sabes? Cuestión de días, quizás semanas. Y aquí viene lo increíble. Ese fuego que prendieron lleva ardiendo más de 50 años. 50 años. No puedo creerlo. Sí. Resulta que abajo hay unas reservas de gas natural gigantescas. Turkmenistán tiene de las más grandes del mundo. Así que ese, digamos, error de cálculo inicial creó un fenómeno que sigue y sigue. ¡Qué historia! Y ahora es un sitio turístico, mencionaste. Se ha convertido en eso, sí, una atracción importante. Aunque claro, tiene sus peligros. El calor es extremo cerca del borde, puede superar los 1000 grados Celsius. 1000 grados. Sí, y el terreno alrededor es inestable y está en un lugar bastante remoto. Pero bueno, a pesar de eso, parece que están empezando a poner algo de infraestructura para visitantes. Y lo interesante, científicamente, es que incluso en ese ambiente tan hostil, han encontrado microorganismos, bacterias que pueden sobrevivir ahí. ¿En serio? ¿Con ese calor? Exacto, lo cual abre puertas para investigar la vida en condiciones extremas. Impresionante. Que un accidente así genere algo tan duradero. ¿Y hay otros fuegos naturales parecidos? ¿También alimentados por gas? Sí, hay varios ejemplos muy interesantes. Uno es Yanar Dag, en Azerbaiyán. El nombre significa montaña ardiente. Ah, Azerbaiyán, la tierra de fuego, ¿no? Precisamente, le viene el nombre por estos fenómenos. Yanar Dag es una ladera. El gas natural se filtra desde abajo constantemente y arde así espontáneamente. Se cree que lleva ardiendo desde la antigüedad. Desde la antigüedad. Sí, hay relatos. Incluso Marco Polo, en el siglo XIII, parece que lo menciona. Y tiene conexiones históricas con el zoroastrismo, una religión antigua de Persia que veneraba el fuego. Tuvo mucha presencia ahí. Fascinante esa conexión histórica. Y otro lugar, también increíble, es Yanartaş, en Turquía, en la costa. Algunos creen que podría ser la quimera de la que hablaban los griegos antiguos. La quimera mítica. Bueno, el lugar mitológico. Ahí las llamas salen directo de las rocas, en decenas de puntos. Y se calcula que lleva ardiendo más de 2500 años. 2500 años. Es difícil de imaginar.
Imagínate, dicen que los marineros antiguos lo usaban como si fuera un faro natural. Tiene sentido. ¡Qué maravilla! Mencionaste que estos son de gas. ¿Pero hay otros combustibles, fuegos naturales que no sean de gas? Claro, no todo es gas. También hay fuegos subterráneos alimentados por vetas de carbón. Carbón. Ardiendo bajo tierra. Exacto. Un caso muy famoso es Burning Mountain, la montaña ardiente en Australia, en Nueva Gales del Sur. Este es un fuego en una veta de carbón subterránea y se calcula que lleva activo unos 6.000 años. ¡6.000! Es increíble. Quizás más. Es uno de los fuegos de carbón continuos más antiguos que se conocen. Aquí es diferente a Darbaza, ¿eh? No ves llamas en la superficie. El fuego está como a 30 metros bajo tierra. Entiendo. Pero el carbón arde a temperaturas altísimas, también por encima de los 1.000 grados. Lo que sí notas en la superficie es el calor que sale del suelo y humo con olor a azufre, que se escapa por grietas. ¿Y cómo empezó algo así? Hace 6.000 años. Se cree que pudo ser un rayo hace milenios, o quizás un incendio forestal muy antiguo que prendió la veta cuando estaba expuesta. Lo curioso es que el nombre aborigen del lugar, Wingen, significa justamente eso, fuego. ¡Qué conexión tan directa! 6.000 años. Es una escala de tiempo que, bueno, nos supera completamente. Estos fenómenos naturales son realmente poderosos. Absolutamente. Nos recuerdan en la energía tan inmensa que hay bajo nuestros pies y cómo en ciertas condiciones geológicas puede manifestarse así, de forma tan persistente, tan espectacular. Técnicamente, pues, no son eternos en el sentido infinito, no, pero su duración, siglos, milenios, es asombrosa. Nos conecta con el tiempo profundo de la geología. Muy interesante todo esto. Ahora, si te parece, cambiemos un poco el enfoque. Hablemos de esos otros fuegos, los que sí creamos y mantenemos nosotros, los humanos. ¿Qué hay detrás de esas llamas? No son accidentes geológicos, son símbolos, creados y mantenidos a propósito. Y el combustible ya no es gas subterráneo o carbón, sino cosas modernas, propano, gas natural, que nosotros suministramos. ¿Y su función es principalmente simbólica? Casi siempre. Es para recordar algo, para honrar, para representar una idea, una fe. ¿Y esta costumbre de mantener fuegos simbólicos es algo nuevo o viene de antes? Uy, es una tradición antiquísima. Está en muchísimas culturas y religiones. Por ejemplo, el zoroastrismo que mencionamos antes con Jan Ardak. Para ellos, el atar, el fuego sagrado, era central. Representaba la pureza, la verdad divina. Y lo cuidaban sacerdotes con mucho esmero en templos de fuego. Algunos de esos templos, como el de Yazd, en Irán, dicen que su llama lleva siglos ardiendo sin parar, pasada de generación en generación. Siglos. Sí. Y en el judaísmo también hay una conexión muy fuerte. En la Torá, en Levítico, hay un mandato de mantener un fuego continuo en el altar del Templo de Jerusalén. Hoy, eso sigue vivo simbólicamente en la Ner Tamid. La luz eterna. Exacto. La lámpara que arde siempre en las sinagogas frente al arca con los rollos de la Torá. Representa la presencia constante de Dios y más recientemente también se asocia a la memoria del Holocausto. Entiendo. En el cristianismo, algunas ramas, como la católica, la ortodoxa, mantienen una lámpara encendida cerca del sagrario, indicando la presencia de la Eucaristía. Y si miras otras culturas, la nación cherokee, por ejemplo, mantenían un fuego ceremonial que simbolizaba la continuidad de su pueblo. Dicen que incluso llevaron brasas de ese fuego durante el terrible traslado forzado, el Camino de las Lágrimas. Qué fuerte eso. Sí. La idea de una llama que no se apaga como símbolo de algo que debe perdurar, sea Dios, el espíritu de una comunidad, la memoria, es algo muy universal. Queda claro que es una tradición muy arraigada. Y hoy en día, ¿qué significados predominan en estas llamas creadas por el hombre? Hoy, muchas de las más conocidas son monumentos conmemorativos, ligados a eventos históricos, a sacrificios colectivos. El ejemplo quizás más icónico es la llama en la tumba del soldado desconocido, bajo el Arco del Triunfo en París. Sí, esa es muy famosa. Se encendió en 1923 para honrar a todos los soldados franceses muertos en la Primera Guerra Mundial, y cada tarde hay una ceremonia para reavivarla.
Inspiró muchísimos memoriales parecidos en otros países. ¿Como un modelo a seguir? Exacto. Otro ejemplo muy conocido es la llama eterna de John F. Kennedy, en el Cementerio Nacional de Arlington, en Estados Unidos. La encendió su viuda, Jacqueline Kennedy, en el funeral en 1963. Y ahí sigue. Es un símbolo del legado del presidente, un lugar de peregrinación, casi. Sí, muy emotivo. Y luego hay llamas que simbolizan la paz, la esperanza, como la llama de la paz en Hiroshima, Japón. En Hiroshima. Sí, encendida en 1964. Su propósito declarado es arder hasta que se eliminen todas las armas nucleares del mundo. Un objetivo muy poderoso. Sin duda. Y bueno, estos son solo algunos ejemplos. Hay muchísimas más por todo el mundo, honrando víctimas de guerras, de tragedias, figuras importantes, o representando ideales como los derechos humanos, la búsqueda de curas. Entendido. Entonces, a diferencia de las naturales, que dependen de la geología, estas llamas hechas por nosotros dependen completamente del cuidado humano, ¿no? Exactamente. Necesitan un suministro constante y controlado de combustible, usualmente gas natural, propano, y un sistema técnico que funcione bien, además de mantenimiento regular, para que no se apaguen por el viento, la lluvia, un fallo. Claro, necesitan atención continua. Su eternidad no está en la naturaleza, sino en nuestra voluntad, en el significado cultural que les damos. Representan la persistencia de la memoria, el honor, la fe, la esperanza. Son un acto continuo de recuerdo y dedicación por nuestra parte. Pero aquí, bueno, surge una pregunta casi obvia. ¿Son de verdad eternas? Incluso estas que cuidamos tanto, ¿pueden apagarse? Es una pregunta clave, sí, y nos obliga a pensar qué significa realmente eterno. La historia nos muestra que sí, que incluso las llamas diseñadas para ser eternas pueden extinguirse. Y muchas lo han hecho. Piensa en el fuego sagrado de Vesta, en la antigua Roma. Ajá, las vestales. Exacto. Lo cuidaban las sacerdotisas vestales. Ardió más de 1000 años, era un símbolo central de Roma, pero fue extinguido por orden del emperador Teodosio I, en el 394 después de Cristo, como parte de la supresión de los cultos paganos para imponer el cristianismo. 1000 años. ¿Y se apagó por una decisión política? Así es. Otro caso, la llama sagrada de Santa Brígida, en Kildare, Irlanda. Parece que continuaba una tradición pagana anterior. Ardió por siglos, cuidada por monjas. Y se extinguió en el siglo XVI con la Reforma, cuando disolvieron los monasterios. Otro ejemplo histórico. Aunque, curiosamente, esa la volvieron a encender simbólicamente hace poco, en 1993. Mira tú. Y si vamos a tiempos más recientes, cambios políticos, decisiones prácticas, también apagan llamas eternas. En Chile, por ejemplo, la llama de la libertad. La encendió el régimen de Pinochet en el 75. Y se apagó en 2004. Dijeron que por presupuesto y, bueno, por el cambio de simbolismo con la democracia. Entiendo. Cambian los tiempos, cambian los símbolos. Exacto. E incluso algunas naturales pueden dejar de arder. Un caso triste fue el fuego de Murapen, en Indonesia. Una llama natural que ardía por siglos. Tenía un gran significado cultural, religioso, hasta se usaba para encender antorchas en eventos deportivos. ¿Y qué pasó? Se extinguió en 2020. Se sospecha que fue por perforaciones de gas cercanas que alteraron algo subterráneo. O sea que hasta las naturales pueden ser afectadas por nosotros. Lamentablemente, sí. Entonces parece que la eternidad de estas llamas es más una aspiración, ¿no? Una metáfora. O depende de condiciones muy específicas que no siempre se mantienen. Precisamente. Su existencia, sea natural o artificial, depende de un equilibrio delicado. Combustible constante, oxígeno, una fuente de ignición. En las artificiales, eso requiere esfuerzo humano continuo, dinero, estabilidad política, social. Un compromiso constante. Sí. Y en las naturales, depende de procesos geológicos que pueden cambiar, o que nosotros podemos interrumpir, como en Mirapen. Así que la eternidad de una llama nos habla tanto de persistencia, de la naturaleza o nuestra, como de su fragilidad. Nos hace pensar en el esfuerzo y las condiciones que se necesitan para mantener algo vivo a lo largo del tiempo. Muy bien. Recapitulando un poco todo lo que hemos visto,
¿cuáles serían las ideas centrales que nos llevamos de este análisis sobre las llamas eternas? Yo creo que podemos ver dos grandes categorías, ¿no? Que aunque ambas son fuego, significan cosas muy distintas. Por un lado, los fenómenos geológicos naturales. El cráter Darvaza, Janardagh, Burning Mountain, son manifestaciones del poder inmenso, a veces un poco aterrador, de nuestro planeta, impulsados por depósitos enormes de combustible subterráneo. La fuerza de la naturaleza. Exacto. Nos inspiran asombro, respeto y también curiosidad científica sobre geología, sobre la vida en condiciones extremas. Por otro lado, están las llamas que creamos nosotros intencionalmente. Estas no nacen de la Tierra, nacen de nuestra cultura, nuestra historia, nuestra psicología. Son una creación humana. Son herramientas simbólicas, en esencia. Las usamos para proyectar la memoria colectiva, para expresar fe, para honrar sacrificios, para recordar momentos clave o representar ideales que queremos que perduren. Paz, libertad, esperanza. Desde las lámparas antiguas en templos hasta los monumentos modernos, son puntos focales para la reflexión de la comunidad, para transmitir valores. Muy clara la distinción. Y ambos tipos, al final, nos conectan con esa fascinación que tenemos por el fuego, ¿no? Luz, calor, transformación. Pero también peligro. Pero lo hacen de formas distintas. Las naturales revelan aspectos ocultos y poderosos de la Tierra. Las artificiales revelan aspectos profundos de nuestras propias preocupaciones, aspiraciones, cómo construimos significado y memoria. Y como vimos, su supuesta eternidad a menudo es frágil. Nos recuerda que mantener algo vivo, sea geológico o cultural, requiere constancia y cuidado. Queda muy claro, sí. Para ir cerrando, ¿hay alguna reflexión final? ¿Alguna pregunta que nos dejes para pensar? Sí. Hay una tensión interesante, creo yo, sobre la que vale la pena reflexionar. Muchas de las llamas eternas modernas, sobre todo las conmemorativas en lugares públicos, se mantienen encendidas consumiendo recursos energéticos continuamente. Gas natural, propano, que no son renovables. Es verdad, consumen energía constantemente. Exacto. Entonces, en un momento como el actual, donde la sostenibilidad, el ahorro energético, son preocupaciones globales cada vez más importantes, surge la pregunta: ¿cómo conciliamos el valor simbólico y emocional tan profundo de estas llamas con su huella ecológica, con su costo energético constante? Es una pregunta complicada. Lo es. Deberíamos buscar formas más sostenibles de mantener vivos estos símbolos. O quizás el propio acto de dedicar recursos sin parar para mantenerlas encendidas, a pesar de ese costo, les da un significado aún más poderoso hoy, como una declaración de que hay memorias o ideales por los que estamos dispuestos a pagar ese precio. Es una cuestión que nos devuelve a lo básico de cualquier fuego. Necesita combustible. Y nos obliga a sopesar valores culturales frente a responsabilidades ambientales. Una pregunta muy pertinente, sin duda alguna. Un excelente punto para la reflexión. Y con eso, concluimos esta inmersión profunda en el mundo de las llamas eternas. Esperamos que esta exploración haya sido iluminadora e interesante para quienes nos escuchan. Gracias por acompañarnos.